voy a hablar de Eduardo Galeano porque es mi escritor favorito, y dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Entonces, un poco la plática que traigo hoy para ustedes es una recopilación de historias y de chismes en torno al plástico. Primero me gustaría hablarles un poquito de mí, ya que yo tengo la firme intención de que la ciencia sea más humana y pues en general todos seamos más científicos, ¿no? Entonces, para esto es hablarles, pues, qué es lo que he hecho, de dónde vengo. La primera imagen soy yo en los Scouts, que es como la educación no formal ambiental que recibí. Después estuve un año en Ingeniería Ambiental en el Politécnico. Nunca leí el plan de estudios, pensé que iba a hacer matemáticas bajo un árbol y no me gustó. Entonces me salí y entré a la licenciatura en Ciencias de la Tierra, donde tuve diferentes investigadores, por ejemplo, que trabajaban en muchas cosas muy interesantes, como el doctor Manuel, que trabajaba cuestiones de migración y cronobiología y cómo se mueven las especies en torno al tiempo. La maestra en ciencias Elizabeth, que hablaba sobre los suelos, que son sistemas bien interesantes. La doctora Dara, sobre fisicoquímica atmosférica. Y ellos tenían en conjunto que todos hablaban de contaminación y toxicología, porque en las ciencias ambientales tristemente siempre tenemos que tocar las cochinaditas que el medio ambiente trae, ¿no? De ahí conozco a la doctora Cecilia y me voy a hacer la tesis de licenciatura con ella, a CISAL, y es donde empiezo a trabajar un poco con el océano. Después me doy un año para dar clases y enfocarme a diferentes alumnitos. Y me doy cuenta que me falta saber muchas cosas y es cuando decido entrar a la maestría ahí en el CICESE con el doctor Luis Zavala, y ahora es mi director también de doctorado. Y pues ahí empiezo a trabajar un poco lo que tiene que ver con las islas de basura y me empiezo a empapar de lo que es el plástico. Y pues más bien vengo a contarles eso que no me dejan contarles en oceanografía física, porque pues no es física, ¿no? Es todo lo que, pues no es física, y aún así me interesa que la gente conozca sobre el plástico, ¿no? Agarro una imagen que es de la película de Barbie, para los que ya la vieron, que es una frase que me gustó mucho y dice, esto me pone sensible y estoy expresándolo, no tengo dificultad para manejar la lógica y la emoción al mismo tiempo, esto no reduce mis capacidades, sino que las expande. Un poco la idea aquí es que cuando yo era pequeña no sabía que se podía dedicar o no a la ciencia, entonces no tenía esas Barbies o esas referentes, y me gustaría compartir un poco de mis Barbies personales, que en este sentido son mujeres que han sido investigadoras y que las ha atravesado de una forma emocional su tema de tesis y que con eso han hecho mucho. Por ejemplo, tenemos lo que es Marie Curie, que es la primera persona en tener 2 premios Nobel, y ahí la vemos pues cuando ya se dedicaba más bien después de la guerra, pues como a cuidar pacientes y todo esto, ¿no? Richard Carson, que ella escribió Primavera Silenciosa, un libro donde narra por qué en primavera no cantaban las aves, no hacían ruido los grillos, y pues ella denuncia el uso de pesticidas. Ella era una ambientóloga, pero pues gracias a ella se genera la segunda revolución, la revolución verde, y esta crítica a por qué hay pesticidas en todos lados. Y por último, Jane Goodall, que es una investigadora que todavía nos acompaña, y ella pues básicamente se dedica al comportamiento de chimpancés, y empieza a ver que no somos los únicos seres sintientes y pues que usamos herramientas, etcétera, ¿no? Entonces empieza a hablarnos de que pues realmente pues no somos los únicos, ¿no?, por los que tendríamos que preocuparnos. Bueno, hablando un poco de Barbies, pues me gustaría hablar sobre la culpa que ha tenido Barbie en general, ¿no?, porque pues el tema son las Barbies. Entonces lo primero que hice fue buscar en Google académico Barbie y Plastic, porque pues de eso no soy experta, pero quería platicarles un poquito. Y fue bien sorprendente porque las 6 primeras pestañas, en ningún lugar hablan cosas ambientales. Cuando tú buscas Barbie y Plastic, y les dejo que hagan esos ejercicios, pues los artículos que te empieza a escupir el buscador más bien son hacia consecuencias sociales y pues todo lo que generan las niñas Barbie, ¿no? Esto está bien alarmante. Aquí les recomiendo un podcast que me hizo favor de pasarme una amiga, donde si quieren ver más sobre estos temas lo podemos buscar en Barbie Científica. Es un podcast como de 1 hora hablando de el efecto de las Barbies en las niñas y todas las niñas, pues sobre todo problemas alimenticios. No sé, de los artículos que mencionan está este, que es Ken en Barbie en el tamaño real. Este artículo fue publicado en el 96, o sea que tiene más o menos mi edad. Entonces, desde antes de que yo naciera, ya se sabía que las Barbies no tenían cuerpos reales.
Entonces, pues te habla de por qué una mujer no podría tener las proporciones de Barbie. Y algo bien interesante es que te menciona que cuando tú buscas la probabilidad de encontrar el cuerpo de Barbie en una mujer, es el orden de miles. O sea, tienes que buscar entre 3,000 y 4,000 mujeres promedio para encontrar una con las medidas de Barbie. Y pues más o menos maquilladas, porque realmente nunca encuentras esa cintura es anormal. Pero cuando buscas las medidas de Barbie en subconjuntos, como mujeres supermodelos y mujeres anoréxicas, la probabilidad de encontrar esas tallas se reduce a una mujer de cada 6, una mujer de cada 10, ¿no? Entonces, pues nos habla de muchas cosas, como de cómo estamos buscando cuerpos imposibles y cómo los cuerpos ideales pues tienen tendencias bastante anoréxicas, ¿no? Y pues del cuidado a la salud, etcétera. Entonces, bueno, esto es algo que quería compartirles. Igual ahí viene una imagen acá arriba de melinas, que son muñecas yucatecas que se hacen según tu cuerpo, ¿no? Entonces, si tuviste cáncer de mama, si tienes sobrepeso y así, puedes pedir tu muñeca hecha a mano a tamaño real, ¿no? Que es una alternativa. Bueno, esto solo era para platicarles lo que encontré de Barbie, pero pues mi tema como tal es la parte ambiental. Entonces, este es otro artículo bien interesante que encontré. Yo a veces pienso como, ¿qué hay detrás de qué estaba pensando el investigador cuando hizo este artículo? Y yo pensaba que este artículo seguro lo hizo una mamá o algo así, ¿no? Y básicamente lo que hacen es que le toman fotos a esos juguetitos de acá abajo, una Barbie, un Jenga, un perro de peluche con baterías, pues los Legos, bla, 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 y empiezan a ver cuál es su impacto en calentamiento global. Entonces pueden buscar ahí el artículo, viene aquí una lista de cosas y pues cada cosa es el color. Vemos que el Jenga es de lo que menos contamina, una opción sostenible, pues tiene que ver con los materiales que son. También contemplan si tienen aditivos contaminantes, de dónde vienen los materiales, o sea, es un análisis de ciclo de vida para diferentes juguetes y al final entre las conclusiones que mencionan es como que todos los juguetes que usamos realmente están pensados para usarse muy poco tiempo y desecharlos. Entonces no se piensa que los juguetes van a durar como de aquí a pasárselo a mi hijo y a mis nietos, sino es muy poco tiempo y aparte los juguetes casi nunca mencionan de qué están hechos. Entonces es bien difícil reciclarlos. Pero bueno, esto es solo la cuestión de los juguetes. Ante el problema de los juguetes quiero compartirles algo bien personal, que es mi colección de muñecas, que llevo ya un rato trabajando, pues para que vean que siempre hay otras alternativas, ¿no? Entonces, otros materiales y también otras formas de verse, ¿no? Que bueno, se me hace interesante. Pero bueno, yo no vine a hablar de juguetes, yo vine a hablarles de plástico. Entonces, pues vamos a empezar por la definición. Si yo busco así qué es plástico en Google, que fue justo lo que hice, les va a aparecer esta definición, que es un material de origen orgánico y elevado peso molecular, que se constituye por largas cadenas moleculares llamadas polímeros y se obtiene principalmente a partir del petróleo y el gas natural. En el sentido, bueno, aquí yo creo que es uno de los principales problemas de la divulgación o comunicación, que cuando vemos este tipo de conceptos, para empezar, para muchas personas hay 2 o 3 palabras que ya no son tan conocidas, ¿no? Entonces a veces las problemáticas ambientales tienen esas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de origen orgánico, estamos hablando que se construye principalmente de los elementos moraditos que vemos aquí, que es el CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y así. Entonces, eso quiere decir que van a ser cosas pues, que vienen de seres vivos o vinieron, por eso vienen de petróleo y gas natural. Me gusta decir que es principalmente porque ahora ya con la alternativa de varios bioplásticos se buscan materiales en la naturaleza que igual tengan elevado peso molecular y no vengan del petróleo, porque el hecho de que las cosas vengan del petróleo significa cavar mucho, extraer mucho y ya no es tan sustentable. Y pues todo esto a mí me recordaba mucho justo a las sustancias húmicas, que nos hablaba mucho mi profesora de suelos, que se generan acá, ¿no? En estos cuerpos tan bonitos que son los suelos, como, pues no sé, lo que se puede generar, la lignina en las coníferas, etcétera. Y un poco todo esto también para contarles este chiste de acá, ese meme de ahí, que pues básicamente nos dice que los dinosaurios generan petróleo y los petróleos generan pellets, que son esas bolitas, que es la materia prima del plástico, y eso genera otros dinosaurios, pero de plástico, ¿no? Entonces, pues el chiste es que los dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurios de verdad. Pues ya. Ahora quiero platicarles un poco del plástico en la historia. Este es otro artículo que pues básicamente es cómo ha sido el incremento global de producción de plástico, es lo que tenemos en el eje Y. Y en el eje X acostado tenemos las fechas y algunos eventos importantes.
Y pues básicamente empezamos aquí. En 1907 fue la producción de la baquelita, que es el primer plástico. Después en 1912 se genera el PVC y también lo que es el resistol 5000, que es el PVA. Hay muchos plásticos que yo no conozco y tengo que googlear literalmente qué es eso, ¿no? Pero bueno, también se genera el nylon, se genera el PET, y aquí empiezan a generarse lo que es el uso de desechables. Fíjense que antes del boom ya empieza a haber revistas en 1955 que nos empiezan a hacer críticas sobre cómo es que vivimos y estamos desechando muchas cosas. En 1969 llegamos a la Luna y cuando llegamos a la Luna llevamos plástico en la bandera, entonces también el plástico llega a la Luna en 1969. 1972, la primera publicación de plásticos en los océanos. 1980, plásticos menos densos que el agua de mar. Eso quiere decir que el plástico ya empieza a flotar. Todo lo que sea de una densidad mayor del agua de mar se va a sumergir, todo lo que sea menor pues va a empezar a flotar, ¿no? Entonces, pues el plástico se empieza a apoderar de nuestras superficies marinas y, pues por ejemplo, en el 90 se empiezan a generar los primeros biodegradables y para 2019 ya el Parlamento Europeo nos empieza a decir paremos los plásticos de un solo uso. Aquí está que en 1979 son las bolsas y pues para Coca-Cola pues son en el 93, ¿no? Muchos todavía crecimos con Coca-Cola de vidrio. Y aquí, bueno, pongo esta referencia de Barbie, que también es esta mujer mayor que le sonría, y pongo esta referencia que es mi abuela, justo hoy era su cumpleaños, y ella nació en el 39, cuando el plástico todavía no hacía ese boom. Entonces también es una invitación a que aunque el plástico ya está en todas partes, es un problema realmente muy reciente. Y si empezamos a hablar con nuestros abuelos, o incluso muchas personas recordarán, cómo una vida sin plásticos ya era posible. Entonces hay que empezar a sacar este recuerdo colectivo sobre cómo se hacían las cosas. Bueno, pese a que es un problema reciente, estos son algunos artículos que se han salido sobre plásticos y los diferentes temas. El rojo son como políticas, morado microplásticos, azul transporte, ingestión, etcétera. Y son 1965 a 2010. Y vemos cómo ha incrementado el número de artículos científicos sobre el plástico. Y este de acá al lado, el negro, en particular son papers sobre microplásticos. Porque pues ese era el rollo, ¿no? Que todos nos quejábamos de los plásticos, pero no los veíamos y empezamos a ver que no los vemos porque se han hecho más pequeños. Entonces empezamos a investigar qué pasa con eso que no alcanzamos a detectar, pero sabemos que está ahí. Este es otro artículo. Este igual es una referencia de Barbie, que es de mis frases favoritas de la película, que dice, el mundo está dominado por, y pues en la película dice que es por los hombres, aquí yo digo que es por los plásticos, pero bueno, este artículo básicamente compara cómo la masa que ha generado el humano ya ha incrementado la biomasa natural. Y por ejemplo dice, en promedio cada persona en el mundo produce más masa antropogénica de su peso corporal por semana. Entonces cada semana tú estás generando otro tú de basura que se está quedando en el ambiente, ¿sí? De diferentes materiales, no solo plástico. Entonces, el color amarillo es el de los plásticos, que es una línea muy delgada, casi no se ve, pero es justo la que es mayor. O sea, me refiero a que casi no se ve porque está muy pegadita a la roja. Y esto es cómo ha cambiado la biomasa en el tiempo, que es toda la parte de animales, plantas, o sea, todo lo generado por la naturaleza. Y pues aquí algunas comparaciones que te pone es que, por ejemplo, la biomasa animal estimada se calcula que es la mitad del plástico que tenemos actualmente en el mundo. Otra comparación alarmante que te hace este artículo es decir que actualmente los edificios y el concreto han rebasado en masa que lo que son las plantas. Entonces, pues es algo alarmante porque luego se escucha mucho esta frase de en 2050 los mares van a estar llenos de plástico. Bueno, ahorita el mundo ya tiene más plástico que animales, eso nadie te lo dice, y pues difícilmente lo vamos a ver, pero porque pues no tenemos idea de que es gigante el océano, o sea, no lo vamos a ver porque el océano es muy grande, no porque no tengamos mucha basura. Pero bueno, este es otro artículo que básicamente es producción, uso y consumo de plásticos del 2017. Esta es otra imagen de Barbie que dice, ella no está muerta, está en crisis existencial. Y básicamente es un poco la crisis porque, por ejemplo, esta es producción primaria y esto es lo que se está desechando al ambiente. 8.300, 4.900 son megatoneladas, gigatoneladas.
Y pues podemos ver que básicamente lo que me interesa son las proporciones, más que nada. Esto pues es más de la mitad, o sea, más de la mitad del plástico que hemos generado en el mundo, en la historia, ya está tirado como desecho en el ambiente. Cuando vemos lo que está en uso, son 2.500, vemos que otra parte es incinerada, que pues cuando es incinerada al final termina ese carbono en la atmósfera y también genera calentamiento global. Muy poco es reciclado y de lo poco que es reciclado, pues poco vuelve a entrar al ciclo de producción, ¿no? Entonces, pues en algún lugar yo estudio oceanografía física, entonces estaría muy mal no hablarles del océano. El 90% del plástico del océano pues viene de las costas. También tenemos plástico que está diseñado para el océano, que es un plástico que necesita ser más duradero, porque pues el océano es recio, ¿no? Entonces, pues si tú vas a pescar y todo eso, ocupas algo que realmente el plástico vaya a permanecer más tiempo, pero eso genera impactos porque el plástico que se usa entonces realmente dura mucho en el océano, y eso implica que va a interaccionar con muchas especies y pues puede generarles varias cosas. Algo que se me hace interesante aquí es ver, por ejemplo, ¿ustedes piensan que Estados Unidos no contamina? Porque se ve muy poquito, ¿no? O sea, muy poquito el plástico que saca de la costa. Pero esto mucho tiene que ver por el plan de manejo que tiene cada país. O sea, muchas veces podemos ver lo que produce cada país y son muy dispares con lo que lanzan al ambiente. Y sobre todo países en desarrollo son aquellos que no tenemos muy buen sistema de captura de residuos y por eso gran cantidad termina allá, ¿no? Pues toda esta zona, pues por ejemplo, son las marcas de Shein y todas las demandas internacionales ahora de compras en línea, ¿no? Otra parte importante, pues va a ser hablarles justamente de lo que sería los fluidos geofísicos, que es un poco lo que está haciendo mi tema. Un fluido geofísico puede ser lo que son la atmósfera, los océanos, están dominados principalmente por dos cosas, que es que estamos en un sistema que está rotando y por las diferencias de densidad. Entonces, en la Tierra las cosas más densas van para abajo, las cosas menos densas están arriba. Entonces, esto nos va a generar diferentes movimientos. En particular, eso va a hacer que pues algunos plásticos, desde el momento que los metes al mar, se van a hundir. Por ejemplo, uno de los microplásticos que más encontramos en colores es el negro. Y yo siempre pensaba, pues ¿de dónde viene tanto plástico negro? No sé si ustedes se pueden imaginar más o menos de dónde es. Pues una de las primeras respuestas son las llantas. Pero ¿por qué no vemos las llantas en todos lados? Pues porque las llantas son mucho más densas que el mar. Entonces, por ejemplo, cuando hacen limpiezas subacuáticas, que aquí han hecho las chicas de Mujeres por el Mar, pues lo que más sacan son llantas que no estamos viendo, pero no quiere decir que no están ahí. Pueden regresar a la costa y en el caso de que naden y naden mucho tiempo, se van a acumular. ¿En dónde? Pues en las famosísimas islas de basura. Entonces, nosotros tenemos 5 islas de basura que se encuentran en las grandes cuencas oceánicas, que son estas de aquí. Y pues básicamente estos giros son consecuencia de que tenemos vientos y también tenemos pues lo que es la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces este viento pues va a estar empujando el agua y si va demasiado lento el giro, para que el giro de la Tierra lo afecte, pues digamos que se empieza a desviar y fíjense cómo el viento está en rojo y esta desviación en el hemisferio norte va hacia la derecha, en el sur hacia la izquierda, pero en ambos casos las corrientes llevan al agua hacia el centro. Entonces tenemos una acumulación de agua en el centro y pues el agua no se puede ir infinitamente hacia el centro, entonces se va a hundir. Pero ¿qué pasa con el plástico si es menos denso? Ese no se hunde, entonces lo único que estás haciendo es acumular y se está quedando ahí concentrado. Entonces por eso tenemos lo que son las islas de basura. Para nuestra mala suerte tenemos a la más grande aquí bastante cerca a California, que está entre Hawái y California, en extensión 3 veces Francia, más o menos, 2 veces Texas. ¿Qué cosas nos dice? La mayoría de la basura viene de la costa, pero cuando tú revisas qué hay ahí es plástico oceánico. Entonces todo el plástico de la costa pensamos que se está perdiendo, no dan los inventarios. Entonces se estima que cerca del 99-90% del plástico no está en superficie. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo acumulaciones bien grandes de basura en el océano y eso solo es del 1 al 10% del plástico que mandamos. ¿Dónde está el resto del plástico? ¿Quién sabe? Estamos bastante lejos de saberlo porque pues el promedio de profundidad del océano son 4 kilómetros. Entonces está bien difícil por la cantidad de agua que tenemos en el océano, es un montón. Bueno, me voy a apurar. En este caso es para hablarles de degradación. La degradación igual es un problemón en el sentido de que tenemos diferentes tipos de plástico. Tú agarras cualquier cosa de plástico y van a tener numeraciones del 1 al 7. Eso te va a decir qué tipo de plástico es y cada uno va a tener que requerir procesos diferentes para la descomposición. Los colores indican, son los tiempos de degradación
10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, o sea, 2 ceros, 10 a la 3 son 1000 y 10 a la 4, que es lo de hasta arriba, son 10.000. Entonces, es el tipo de plástico y el color te dice más o menos cuánto se está tardando según el proceso de degradación. Pero estas cosas son bien promedio, porque cuando tú lees el artículo de detenimiento, las tasas de degradación van a cambiar dependiendo si tú tienes un plástico ya chiquito en forma de lámina, en forma de pelotita, en forma de tubito. O sea, solo quiero que vean como la complejidad que está haciendo, pues rastrear todo lo que estamos mandando, ¿no? Y sobre todo, como es un problema bien reciente, vean que todos estos artículos son de hace un año, hace 2 años, ¿no? Entonces apenas estamos viendo qué onda. Bueno, yo creo que hemos visto todos imágenes bien feas ya de animales pues bien tristes y así, entonces no les quiero poner más imágenes de esas. Pero sí quiero decirles que pues los microplásticos, o sea, todos sabemos las consecuencias de plásticos grandes, ¿no? Enredos, etcétera. Pero los microplásticos, que son los plásticos muy chiquitos, como estos de aquí, en orden de milímetros, un producto se va haciendo chiquito, 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 entonces esto nos va a hacer que ahora las cosas estén más expuestas. Porque si antes estabas expuesto a una botella, ahora estás expuesto a 5.000, 100.000 partículas. ¿Y cuál es la cuestión? Muchos dicen que el plástico no es contaminante, pero como es tan chiquito, se le pegan muchas cochinadas. Entre esas, por ejemplo, están los compuestos orgánicos persistentes y bueno, los que ya sabrán cosas de toxicología y así, se les pegan muchas cosas que principalmente van al sistema endocrino, en el caso de los humanos, pulmones, sistema cardiovascular, inflamatorio, o sea, la verdad, en esto yo no me meto mucho porque esta es la parte que más me deprime. Pero bueno, hay muchos artículos de las consecuencias a la salud que tienen los plásticos, no solo en el ser humano, a nivel celular, a nivel, pues, de varias especies, ¿no? Por ejemplo, yo pienso mucho en los lobitos marinos. Si uno se da la vuelta aquí, va a encontrar muchos lobitos marinos, pues, al punto de la asfixia por todas estas ondas de la cerveza, ¿no? Cuando uno dice, bueno, que no hay cerveza artesanal en Ensenada, ¿por qué hay tanta basura de cerveza, no? Deberíamos estar haciendo eso para salvar a los lobitos, ¿no? Tomar cerveza artesanal. Pero bueno, para este punto de la presentación, espero me hayan seguido un poco o estén conmigo con que hemos perdido un poco el control de esto. Entonces, pues aquí es donde se empieza a hablar de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es esto que buscamos para estar bien nosotros y que también estén bien nuestros hijos y los hijos de los hijos. Entonces, pues se basa en 3 aspectos: social, económico y ambiental. Cuando tenemos algo bueno económico y ambientalmente es viable, cuando tenemos algo socialmente correcto y medioambientalmente correcto es vivible, y también queremos que sea equitativo en términos sociales y económicos. Artículos interesantes que se me hicieron, pues fue este de aquí, que básicamente vean que el reciclaje, bueno, nos dice qué hacer. La parte de abajo es deposición en el ambiente, recuperación, reciclado, reuso y prevención. Antes o nosotros crecimos con el recicla ya es medio camino, o sea, reciclar ya deberíamos pensar en muchas acciones antes del reciclaje. Eso es un poco la idea aquí. La deposición es cuando tú tiras algo en el ambiente, recuperación es cuando ya no esperas recuperar la masa, sino más bien lo quemas para obtener energía. Reciclado pues ya es cuando empiezas a transformar, el reuso, pero principalmente es la prevención. O sea, pues ¿cuál sería el verdadero consejo? Hagan yoga, estén felices, no consuman, como que lo que ya todos sabemos pero nadie nos dice. O sea, lo verdadero aquí va a ser no consumir o disminuir el consumo de muchos productos, ver qué necesitamos y qué ya no. Antes nos decían que eran 3 R's, hoy les vengo a traer 7, que es reducir, reusar, reparar, recuperar, regalar, hay que reciclar los regalos, pues rehusarse a usar bolsas, y mi favorito que es repensar. Hemos hecho las cosas de una forma quizá no tan rápida y sin pensar, que tenemos esta oportunidad de detenernos a pensar y hacerlas mejor. Bueno, me voy a apurar. Esto es igual para mostrarles cifras alarmantes, pero de México y de Ensenada, que bueno, en 2022 la ONU dijo que quien no le eche ganas a los plásticos, ahora sí se va a enojar y pues va a poner acuerdos vinculantes. Entonces ya salió México y salió la UAM y lo primero que dijeron es pues vamos a sacar cuentas de cómo está México. Entonces pueden buscar en el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica cómo estamos. Entonces, en general estamos mal. O sea, consumo de plásticos 66 kilogramos por habitante por año, y se calcula que en todo México del 38 al 58 está mal manejado. O sea que estamos con mucho trabajo por delante.
Si vemos allá los puntos, podemos ver puntos de alto consumo en la zona cercana a Tijuana y Ensenada. Pero por ejemplo acá, la grafiquita que les muestro donde se ve Baja Sur de un color muy fuerte, en ese sentido son residuos que no tienen dónde tratarse. Nosotros tenemos mucho turismo en Baja California, pero hay mucha entrada de turismo y poca salida de basura. Eso es algo que considerar. La mayoría son tiraderos a cielo abierto. Entonces son cosas que pues, tenemos que repensar. Fuentes de contaminación de plásticos en México: el mal manejo, las llantas, las lavadoras, los cosméticos. Por las lavadoras me refiero a todo el plástico, microplásticos que se generan de las ropas, toda la parte de agroplásticos, lo de los pellets es como la materia prima, pero se pierde en todas partes, turismo, barcos, la salida de tuberías, etcétera. Otro comentario: lo personal es político, pues la toma de acciones, sobre todo desde pues lo personal, ¿no? Algunas acciones que pues no me voy a parar mucho aquí, porque me gustaría después que ustedes me cuenten qué hacen, pero bueno, pues se supone que aquí en Ensenada estaban los sitios para reciclar, que ahora ya no sé, me dirán si sí o si no, porque me han dicho que no los han encontrado. También tenemos sitios que puedes comprar cosas a granel, como antes. Ahí está una dirección donde pueden conseguirlo y pues algunos comparativos de cosas. Por ejemplo, tengo esto, que es lo que pasa en el mundo real, ¿no? Ya hay Barbies con material reciclado, ya hay tenis con material reciclado. Se habla en los foros de carbono la onda de compensatoria. Esto no me gusta mucho porque cuando hablamos de compensación es que las empresas piensan seguir contaminando. Lo único es que pues ya alguien les va a plantar sus arbolitos, pero no se regula la cantidad de contaminación o la cantidad de... Pues esto, ¿no? O sea, más bien lo único que piensas es, ¿sabes qué? No vamos a buscar nuevos materiales, no vamos a hacer nada de eso, pero pues voy a tener un bosque aquí bien cuidado para que pues ya eso compense todo lo que yo sigo haciendo mal. Entonces no hay un cambio realmente de juicios y actitudes. Y pues abajo, por ejemplo, está esto de el Ocean Cleanup, que son redes para limpiar las islas de basura, pero se ha visto que pues todo el plástico casi ni está ahí, y que otra parte importante es que pues realmente cuando haces el cálculo, no vas a alcanzar a limpiar la superficie del océano con eso, o sea, es imposible, ¿sí? Entonces, otra frase de Galeano que me gusta mucho es: eso rasca y rasca mucho, pero no donde pica. ¿Dónde siento que las cosas pican aquí? En el empaquetamiento, porque todos los plásticos van a durar un montón, pero hay cosas que tienen que ver con el tiempo de uso del producto. Entonces ese es el tiempo y diferentes tipos de uso de producto. El empaquetamiento estamos pensando que vamos a tirarlo en cuanto lo usemos. Entonces es menos de un año y va a durar un montón. Entonces, pues en este artículo podemos hablar sobre algunas medidas para tener, o lo que se busca al final es plástico cero. ¿Cómo se hace el plástico cero? Pues así como nos hicieron o nos enseñaron a que tenía que tener 2 o 3 sellos de calorías y así, ahora las cosas van a tener que tener sellos sobre dónde puedes reciclar tus cosas, sobre qué materiales tienen. O sea, deberían educarnos y hacernos conscientes para que nos demos cuenta que hay cosas que no se van a poder reciclar. Y sobre todo desde la parte de políticas, que ese tipo de productos ya no sean una opción para el consumidor. O sea, ya no deben ser una opción. Ya no debe ser una opción que las cosas tengan plástico de un solo uso, y eso solo se ve desde las regulaciones. Entonces muchas veces, o sea, sí está padre la cuestión personal, pero también está padre pues la colectivización ciudadana hacia la demanda y solicitud de que tengamos regulaciones que pues ya no nos hagan consumir tantos plásticos. Esto es como I am Kenaut, que es yo soy suficiente, como la economía circular, que es que las cosas vuelvan a regresar al sistema, ¿no? Un ejemplo de esto es les recomiendo esto, igual me lo recomendó una amiga, que es los océanos se ahogan en plástico, hay soluciones, y es un documental en YouTube que te va narrando diferentes formas en las que se hacen en algunos países. Por ejemplo esto, donde pescadores y productores de cuestiones marinas empiezan a usar bioplásticos o plásticos basados sobre todo en agave y otras herramientas que son más biodegradables, donde surfistas empiezan a reciclar nylon y chanclas para hacer sus tablas de surf, porque casualmente todo lo que es buceo, surf, o sea, todos los amantes del mar usan equipo, pues como les digo, el mar pues es muy pesado, usan equipo de plástico, que al final es de los que más impacto hacen, ¿no? Entonces es esa incongruencia de amamos el mar, pero lo dañamos mucho con nuestros hábitos. Y esta es otra investigadora que se basa en unos peces para empezar a diseñar filtros que se espera que se pongan desde las lavadoras, para que ya los microplásticos no lleguen.
Otra cosa que quería mencionarles, pues hace unos meses Ensenada fue declarada como ciudad oceánica, con esta idea de que cada vez pues vamos a estar pues más al pendiente de nuestros océanos, ¿no? Pero pues yo lo que pienso es, pues ustedes sabrán, cada quien ha de tener sus propios amigos surfistas, sus amigos que hacen buceo, kayaks, etcétera, ¿no? Ensenada siempre ha sido una ciudad oceánica, o sea, no es nada nuevo, ¿no? O sea, Ensenada depende del océano, todos los vemos en todas partes, pero tampoco es un secreto que la calidad del océano en nuestra ciudad no está en el mejor estado, ¿no? Entonces hay que recordar y buscar políticas que realmente sí pues nos contribuyan muchísimo más, ¿no? A veces los festivales están padres, pero no sirven de mucho si al día siguiente hay un cochinero, ¿no? O sea, qué tanta perspectiva estamos teniendo. Lo bueno es que ante la crisis, Acción Ciudadana, estos ya son proyectos por los que voy a ir cerrando. Esta es alfabetización oceánica, que se organizan cada mes para que puedas ir a hacer limpiezas de playa en las diferentes playas de Ensenada. Y pues ahí está, pueden buscar sus páginas. Otros proyectos interesantes que han surgido son Mujeres por el Mar, donde se han hecho limpiezas pues ya sea costeras y también subacuáticas, y está muy padre porque justo es lo que les decía, este colectivo de mujeres, pues hay mujeres nadadoras, mujeres surfistas, mujeres kayatistas, o sea, aquí en Ensenada hay mucha gente amante del mar, ¿no? Entonces pues tenemos mucho para cuidarlo. Tan es así que apenas en UABC se realizó el segundo Simposio Mexicano de Plásticos hace unos meses, a cargo de la doctora Nancy. Ella ha hecho estudios sobre la cuantificación de plásticos en diferentes recursos importantes, como son los ostiones, el pez vieja, los bosques de kelps. Conclusiones importantes, todos tenemos una Barbie dentro en forma de microplásticos. Encontraron cerca que en media docena de ostiones de por aquí consumimos de 3 a 10 microplásticos, ¿no? Pero pues no se espanten porque realmente consumimos microplásticos en todos otros lados, ¿no? O sea, eso es bastante pequeño para lo que consumimos diariamente. Bueno, igual aquí está mi compañera Olga, que igual fueron proyectos muy padres que me gustó, muy chilo diría por acá, que son chicos de nanotecnología, que estas son sus tesis. Por ejemplo, Olga, que anda por ahí, luego le pueden preguntar, ella recoge redes fantasmas, que son estas redes que se pierden de ahí de playitas, las sintetiza, genera carbón activado con lo que después espera limpiar agua. Entonces son proyectos ya que están pensando en esta parte circular. Y pues también está José Norberto, que su tesis la entendí un poco menos, por eso no les cuento mucho, pero sobre todo él está igual sintetizando a partir de plásticos de reciclaje, cuestiones que van a ser elementos importantes para las baterías, ¿no? Entonces es cómo estamos agarrando el reciclaje y los residuos y los volvemos a meter. Otra compañera que igual me acompaña el día de hoy y pues pueden preguntarle es Marisol. Como les comenté, allá en Baja Sur, pues hay muchos tiraderos en cielo abierto, esto, bueno, a partir de la mitad. Entonces, esto es en Bahía de Los Ángeles, en Bahía de Los Ángeles también tienen tiradero a cielo abierto, la basura entra, pero no sale. Entonces, estas chicas de Marea Viva han hecho un proyecto padrísimo, donde ellas cambian residuos por comida y por ropa también. Y pues también logran que este centro de acopio pueda sacar a la basura correctamente y no de forma incinerada, ¿no? Otro proyecto muy padre que estuvo ahí el día del simposio fue Aventureros, que esta es una forma de educación no formal de niños en Bahía de Los Ángeles, donde se reúnen, o sea, literal al simposio llegaron como 10 chamaquitos todos vestidos iguales a las ponencias, muy emocionados, y justo porque se reúnen a hacer recolectas de basura, ¿no? Y pues es algo importante porque pues están haciéndose cargo de su espacio. Proyectos de ciencia ciudadana donde se pueden sumar es Nurul Patrol, donde si tienen caminatas seguidas por la playa una vez al mes y 10 minutos, pueden buscar los Nuruls, que son estas bolitas de plástico, y pues en 10 minutos los que tengas y ese número lo subes a la página para que se tenga el conteo de dónde se están quedando y pues los sitios. Podrán ver que en el Golfo de México ya hay un montón, pero todavía nos falta por acá, ¿no? Entonces se pueden sumar todos y si ya son un grupo más grande, pues la mandan correo directamente a Minerva. Y ya para ir cerrando, esta es otra de las personas que tuve chance de conocer ahora en el simposio y es el capitán Charles Moore, que fue el que hizo la primera publicación sobre plásticos en las islas de basura y aparte tuve la suerte de que hablaba en español. Entonces estuvimos platicando muchas cositas, ¿no? Y me decía, pues es que las islas realmente no es un lugar donde te puedas parar. O sea, ese que ven allá es la única isla donde se ha podido parar y fue después de un tsunami que se juntaron muchas boyas. Pero bueno,
pero yo le pregunté que cómo supo que estaba en la isla de basura y me dice, es que mi barco se quedó varado porque casi no había corriente, estabas en medio del océano y pues no había nada, o sea, no se movía el agua. Y aún así, aunque se moviera muy poco, por kilómetros y kilómetros tú veías cochinaditas y decías, estamos tan lejos de la costa, pero más bien fue porque se perdió durante días y durante días él no dejaba de ver basura. Entonces no es que llegues y veas así un montonzote, es que es por kilómetros y kilómetros, ¿no? Otra cosa que decía es que pues lo que más ves en el mar son tapitas, entonces que de las tapitas deberían estar pegadas a las botellas porque es lo que más comen las aves cuando están volando, lo primero que ven son las tapitas y se las comen. Nos hablaba también de la importancia del arte y de empezar a meter materiales y buscar formas creativas de innovar, ahí está en uno de sus textos. Y pues yo quiero hablar sobre, ya para finalizar, algo que él nos decía, que era que el problema se va a solucionar cuando veamos cada partícula de microplásticos como algo tan valioso que no podamos perder, como algo tan peligroso que no nos permitamos perder. Y pues ya ahora sí mi conclusión personal es nuevamente Eduardo Galeano y es: en un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y silencio. Gracias.